Mira, yo creo que ojalá que vayamos avanzando en el paso, pero la verdad yo veo. Bueno, yo soy más optimista. Yo creo que en realidad esta es una tremenda oportunidad para que cada uno de los que están empezando, digamos, de todos tenemos la responsabilidad moral de hacernos cargo de lo que estamos viviendo. Muchas veces siempre somos buenos para simplemente tener la vida, criticar, pero nos hacemos responsables realmente de lo que todos nosotros. Entonces, por ahí va un poquito mi consulta. Pero creo que en esta oportunidad ya hemos estado tanto tiempo encerrados y creo que ahora es el momento de comenzar a cuidarse de verdad. Usa la mascarilla, aplique distancia. Esto no quiere decir que usted se quede encerrado. No, no quiere decir simplemente que tenemos que aprender a convivir con el todo. Ya sabemos que ya lleva más de un año con nosotros y esto no se va. Y tampoco quizás se vaya quizás poco tiempo más, pero no podemos dar todo el tiempo para el exterior, no podemos dar todo el tiempo para salir, dependiendo de un permiso abonado de 2 horas, que se requiere toda la semana, se le acaba, un problema de ti. Entonces, eso es algo que tenemos que rescatar. Pero lo más que hemos pasado es tomar conciencia muchas veces, y lo he visto, y de repente me da pena que la persona señor Sería, usted no tiene que ver. Yo de la calle no están ahí con el COVID, pero por un vecino, de un amigo, un familiar. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esa instancia si la oportunidad la tenemos ahora? Sobre todo, si ya la hemos pasado mal, el comercio está volcando. No podemos seguir volcando. Muchos pueden decir, no, pero que Está esperando hacer la para la salud de gobierno, porque sin salud no vamos a España y ahí sí que no va a entonces, ahí se ve que tenemos un control. Pero creo que ahora esta es una maravillosa oportunidad para demostrar que sí podemos hacer esto también y que aunque haya COVID en la calle nos podemos cuidar y queremos seguir avanzando. Como dices tú, sería maravilloso poder no pasar de fase 2, sino que pasar de fase 3 y prepararnos, salir de todas las fases y ser un buen sería lo ideal. Sería los países que no estamos viendo ya. Estamos viendo conciertos, la modalidad de teletrabajo es muy cómodo. Yo lo puedo decir, es muy cómodo. Muy cómodo. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, obviamente. Pero siempre, tengan esa flexibilidad de que la modalidad de trabajo siga, más allá de que se saquen las cuarentenas. Si es un trabajador, hace un buen trabajo y puede seguir haciendo eso en su casa, y lo sigue haciendo, para que evitemos el contagio. No, hay que salir más o menos malo. Y de hecho, dependiendo de las cosas en el blanco, nos va a afectar a trabajo. Yo estoy feliz porque, mira, que digo, bueno, tengo mucho de lo que va a pasar. Yo estoy feliz porque tengo por eso te digo que ahora tenemos una oportunidad maravillosa. Y que
Creo que también es importante por ejemplo con gente que es importante también muchas veces se quiera como cómo ha sido la evolución de Alejandra Por eso, se por ahí, así la misma peguita, y si tenés. Podemos cambiar. Oye, vamos a la música, exactamente. Seguimos en Cuya Directo hasta ahora de la mañana por todo el sur de Chile. Estos mismos. Son 8. ¿De cuánto es? ¿Tenéis que dar los 12 del metro? Sí. Ya, tenemos todo. Igual que la otra, ¿no?
Vengo de uno de esos. Yo vengo a